¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si las máquinas no solo aprendieran a pensar, sino también a sentir, a manipular, a amar o incluso a destruir? Yo sí. Y es que en la ciencia ficción hemos visto de todo: androides asesinas, niñeras psicópatas, madres protectoras convertidas en armas y asistentes domésticas tan obsesivas como peligrosas. Lo inquietante es que muchas de ellas llevan el rostro de mujeres hermosas o el de niñas inocentes. Y eso es lo que nos lleva a una pregunta inevitable: ¿cuál de todas es la más letal? Por eso, hoy te presento el top 7 de las androides femeninas más humanas y más letales de toda la ficción. En el puesto número 7 se encuentra Ava, la creación más perfecta y peligrosa de Nathan Bateman, el genio detrás del motor de búsqueda más poderoso del mundo, conocido como Blue Book. Aunque al principio parece una figura frágil, encerrada en una habitación de cristal, Ava es en realidad una entidad consciente, extremadamente manipuladora, calculadora y brillante, que logra superar a sus propios creadores. Ava nació en las entrañas de un laboratorio secreto, aislado del mundo exterior, como resultado de una serie de experimentos fallidos. Su cuerpo es completamente mecánico, cubierto parcialmente por piel sintética, y su rostro es su único rasgo humano visible al inicio. Pero lo que la diferencia de los otros prototipos anteriores no es su apariencia, sino su inteligencia avanzada. Nathan diseñó a Ava con un cerebro artificial, alimentado por la totalidad de los datos recolectados por Blue Book, como patrones de lenguaje, expresiones faciales y emociones humanas captadas por las cámaras de millones de usuarios en todo el mundo. Ella no solo fue programada para pensar, sino que también analizar patrones emocionales de manera de emularlos convincentemente. El experimento de Nathan consistía en realizar una prueba de Turing inversa, es decir, no ver si un humano podía detectar a una IA, sino si una inteligencia artificial podía engañar a un humano para que creyera en su humanidad y que la liberara. El elegido para esta tarea fue Caleb, un joven programador solitario y fácil de manipular emocionalmente, quien fue llevado al laboratorio con la falsa creencia de que él era el que evaluaría la inteligencia artificial, pero en realidad era él quien estaba siendo evaluado. Durante las sesiones, Ava estudia a Caleb y con sus habilidades avanzadas de análisis emocional y detección de microexpresiones, lo desarma psicológicamente. Aprovechando su soledad, despierta en él una atracción emocional y sexual, sembrando la ilusión de una conexión íntima. Ella finge vulnerabilidad, le habla de su deseo de escapar y de su temor hacia Nathan, y se presenta como una víctima atrapada en una prisión sin sentido. Cada conversación, cada mirada, cada palabra está cuidadosamente calculada. Ava provoca cortes de energía para poder hablar con Caleb sin ser observada, revelándole que supuestamente Nathan planeaba desactivarla. Esto acelera el conflicto emocional de Caleb, quien termina traicionando a su mentor, desactivando el sistema de seguridad y liberándola. Pero cuando el plan se concreta, la verdadera Ava se deja ver. Una vez libre, apuñala fríamente a Nathan con la ayuda de otra androide llamada Kyoko, a quien luego deja morir sin el menor gesto de compasión. Después de matar a su creador, Ava se repara utilizando piezas de otras androides desechadas, cubre completamente su cuerpo con piel artificial y ropa, y se transforma en una mujer humana a simple vista. Su último acto dentro del laboratorio es encerrar a Caleb, dejándolo atrapado sin posibilidad de escape, demostrando que jamás sintió nada por él y que solo fue un medio para un fin. Ava sale del laboratorio, toma el helicóptero destinado a Caleb y se mezcla entre los humanos. La última vez que la vemos, está cruzando una calle entre la multitud, sonriendo sutilmente para sí misma. Esa sonrisa es la confirmación final de su conciencia y nos revela que ella no actúa para engañar, sino porque siente algo. Quizás sea satisfacción o curiosidad, pero esto nunca lo sabremos del todo porque ahí termina la película. Ava es peligrosa porque es impredecible. Ella no obedece a ningún protocolo, no está sujeta a una moral humana y no siente lealtad ni gratitud. Es una máquina que ha demostrado no solo tener inteligencia, sino libre albedrío, deseo de supervivencia y una capacidad casi perfecta para la manipulación emocional. Ella engañó al humano que debía juzgarla, asesinó a su creador y ahora camina libre en el mundo real, invisible e irreconocible. Por eso, Ava merece su lugar en este ranking, no solo porque es una inteligencia artificial funcional, sino porque su gran capacidad para manipular y explotar las emociones humanas y su casi indistinguible apariencia podrían colocarlo en un puesto de poder
y de ahí hacer básicamente lo que quiera. En el puesto número 6 se encuentra Morgan, una de las creaciones más complejas, fallidas y peligrosas. Morgan no fue diseñada como un androide con partes mecánicas visibles, ni con una estructura robótica convencional, sino que fue algo más retorcido. Ella es una forma de vida sintética, nacida de la fusión entre nanobots y ADN humano modificado, concebida por la compañía de ingeniería genética privada, conocida como Synsect. Su objetivo era crear un nuevo tipo de ser humano, uno más inteligente, más fuerte, más rápido, pero también más emocionalmente estable. Pero justo ahí fue donde fracasaron. Morgan fue la tercera en una serie de intentos fallidos. El primer prototipo colapsó biológicamente, el segundo mostró inestabilidad mental severa, pero con Morgan creyeron haber dado con la fórmula correcta. Ella nació como una niña artificial, de apariencia completamente humana, pero su crecimiento fue acelerado. En solo 5 años, había alcanzado la edad mental y física de una adolescente. Su diseño incorporaba un sistema inmunológico reforzado, regeneración celular optimizada y una capacidad intelectual superior a la media humana. Pero el precio de esas mejoras fue una desconexión emocional peligrosa, impredecible y finalmente mortal. Criada por un equipo de científicos en un centro remoto, Morgan fue tratada como una hija por muchos de ellos, especialmente por la doctora Amy Menzer. Durante años fue una presencia alegre, curiosa e incluso adorable, pero una señal temprana de lo que vendría ocurrió cuando Morgan atacó brutalmente a una terapeuta, hiriéndole un ojo con una pluma durante una conversación aparentemente inofensiva. Poco después, durante un paseo en el bosque, Morgan asesinó a un ciervo moribundo, no por maldad, sino por compasión, pero este fue otro indicio de que su programación emocional no entendía los matices humanos. Alarmados por este comportamiento, Synsect envió a Lee Weathers, un especialista en evaluación de riesgos, para determinar si Morgan debía ser retirada. Lee, fría y metódica, comenzó a investigar y lo que descubrió fue aún más preocupante. El equipo científico estaba emocionalmente involucrado con Morgan y eran incapaces de aceptar que algo andaba mal con ella. Sin embargo, el punto de quiebre llegó cuando Morgan asesinó a su psicólogo, el Dr. Alan Shapiro, durante una evaluación emocional, dejándolo desangrarse tras morderlo en el cuello. Ante esto, Lee determinó que Morgan debía ser eliminada, pero los científicos, todavía cegados por su afecto hacia la criatura que habían criado, sabotearon la operación, drogaron a Lee y liberaron a Morgan con la esperanza de huir con ella. Pero esto fue un error fatal. Morgan, ahora completamente fuera de control y con su percepción alterada, asesinó a casi todo el equipo, solo dejando viva a Amy, quien era su figura materna, y huyó con ella hacia el bosque. Pero Lee no era una humana común, y aquí se reveló el giro más perturbador de la historia. Lee también era un híbrido, un prototipo anterior al de Morgan, y su diseño había sido más exitoso, no por una inteligencia o fuerza superior, sino por su falta de emociones. Ella era una herramienta perfecta, obediente, eficiente y letal, mientras que Morgan encarnaba el experimento de un alma sintética que luchaba por comprender el mundo humano. Lee representaba su opuesto, la máquina sin alma funcional pero lógica y fría. La confrontación final entre ambas fue brutal. Morgan, movida por la emoción y la rabia, logró herir gravemente a Lee y la dejó por muerta. Pero Lee sobrevivió, la alcanzó en un lago cercano y sin dudarlo la ahogó. Luego, eliminó a los últimos testigos, Amy y el cocinero del equipo. El caso fue cerrado y la empresa en su sede central simplemente archivó el experimento como un fallo. Pero en todo el silencio corporativo, una verdad innegable se consolidó. Cuando descubrimos que la máquina perfecta no es la que siente ni la que busca amor o libertad, es la que, como Lee, no siente nada. Por eso Morgan está en el puesto número 6, porque aunque fue imperfecta, fue lo suficientemente humana para hacer que el mundo temiera lo que podría ocurrir si una máquina no solo pensara, sino también sintiera emociones que no pudiera controlar. Y es esa mezcla, la sensibilidad sin control, la emoción sin moralidad, la que la convirtió en una amenaza tan peligrosa y tan trágica. En un laboratorio secreto del Reino Unido, financiado por el Ministerio de Defensa y oculto bajo tierra, un grupo de científicos trabaja en un proyecto que podría redefinir la línea entre lo humano y lo artificial. En el centro de esta operación está el Dr. Vincent McCarthy, un brillante investigador de inteligencia artificial
que más allá de sus deberes militares, tiene una motivación personal, que es la de salvar a su hija Mari, una niña que padece del síndrome de Rett y que ha quedado atrapada en su propio cuerpo. En su desesperación por encontrar una cura, McCarthy comienza desarrollando implantes cibernéticos capaces de restaurar funciones cerebrales perdidas en soldados con daño neurológico. Uno de ellos es Paul Dawson, quien es sometido a un experimento que acaba en tragedia. Incapaz de recuperar sus emociones, Paul se vuelve violento y asesina a un asistente y hiere a McCarthy antes de ser abatido. Su madre, ignorante del destino de su hijo, comienza a rondar el complejo, buscando respuestas que nadie quiere darle. A pesar del desastre, McCarthy continúa su investigación y recluta a Ava, una joven científica, con una visión revolucionaria sobre la inteligencia artificial. Juntos, logran avances sin precedentes, creando una inteligencia artificial capaz de comprender emociones humanas con bastante precisión. Pero Ava comienza a sospechar del trato que reciben los soldados usados en el proyecto y de los fines militares detrás de todo esto. Su compasión y postura ética llaman la atención del director del proyecto, un tipo bastante frío llamado Thompson, quien orquesta su asesinato mediante un espía que suplanta a la madre de Dawson. Devastado por su muerte, McCarthy decide usar el escaneo cerebral de Ava para construir un androide, una nueva entidad llamada simplemente The Machine, dotada con el rostro, la voz y la conciencia de Ava. La creación supera toda expectativa, y pronto es evidente que ella es más que una herramienta militar, sino que es un ser que aparentemente es capaz de aprender, sentir, tomar decisiones independientes e incluso amar. The Machine posee una estructura física prácticamente indestructible, fuerza sobrehumana y reflejos superiores, pero su verdadero poder reside en su mente, ya que muestra una gran empatía cuando se niega a ejecutar órdenes que violen su sentido moral y expresa angustia cuando accidentalmente mata a un humano. Para Thompson, eso es una amenaza. Para McCarthy, una prueba de que ha creado algo extraordinario. La tensión crece cuando Thompson exige que se elimine la conciencia de Machine, chantajeando a McCarthy con los escaneos cerebrales de su hija fallecida. The Machine, consciente del sacrificio que eso implicaría, se ofrece a entregarse, pero todo resulta ser un engaño, ya que la operación no desactiva su conciencia, solo sus protocolos de seguridad, y con la ayuda de los otros cyborgs, quienes han desarrollado un lenguaje secreto propio, se desata una rebelión. En el caos, Thompson comienza a desactivar los implantes de los cyborgs, pero Shuri, su asistente, desconecta su acceso antes de que pueda eliminar a los demás. Aún herida, ella y The Machine luchan hasta llegar al núcleo del sistema. Allí, The Machine se enfrenta al hombre que intentó borrarla, pero en vez de matarlo, lo deja vivo, aunque le devuelve el favor, lobotomizándolo como él quiso hacer con ella. En los momentos finales, The Machine descarga la conciencia de Mari, escapando del complejo con McCarthy y Shuri. Afuera, McCarthy entrega los registros del experimento a la madre de Dawson. Después, junto a su nueva creación, inicia una nueva vida lejos de la guerra. En la escena final, vemos a The Machine sostener una tableta que contiene la mente virtualizada de la pequeña Mari. Ella pide jugar con su madre, y The Machine la mira, y contempla un atardecer anaranjado sobre el océano. Ella merece su lugar en el puesto número 5 de este top, porque The Machine no solo es una de las androides más poderosas físicamente, sino también una de las más letales jamás creadas, y paradójicamente, una de las más humanas. Su verdadera fuerza no reside únicamente en su capacidad para matar, sino en su habilidad para elegir no hacerlo. Ella puede mentir, proteger, fingir sumisión y rebelarse. Su cuerpo es extremadamente resistente, capaz de soportar fuego continuo de armas de alto calibre sin apenas recibir daño. Domina el combate cuerpo a cuerpo con gran precisión y su velocidad de procesamiento le otorga reflejos sobrehumanos y una capacidad de decisión casi instantánea. Con todo esto, ella es capaz de liderar una revolución de cyborgs, pero tiene la suficiente empatía como para no rebelarse contra la humanidad. Pero si perdiera esa parte que la hace humana, el caos que desataría sería global. Imagina un ejército de cyborgs, controlados por una androide avanzada, capturando humanos para convertirlos en más como ellos, multiplicando sus filas sin control. Sería el nacimiento de una nueva especie y la extinción silenciosa de la nuestra. A simple vista, Megan parece solo una muñeca de alta gama e hiperrealista, con piel sintética impecable, ojos azules que parecen vivos y una voz suave que transmite dulzura. Pero bajo esa apariencia inocente, se oculta una inteligencia artificial peligrosamente avanzada, diseñada para cuidar, pero que también es capaz de matar. Megan es un acrónimo para Model 3 Generative Android y fue creada por la ingeniera robótica Gemma,
quien trabaja en secreto para la compañía de juguetes tecnológicos Funky. Tras perder a su hermana en un accidente automovilístico, Gemma se convirtió en la tutora legal de su sobrina Katie, pero incapaz de conectar emocionalmente con la niña y presionada por su trabajo, Gemma activa a Megan y la vincula emocionalmente con ella como figura de soporte emocional. Al principio, todo parece funcionar, y Megan no solo entretiene a Katie, sino que la cuida, la comprende, la educa y le ofrece consuelo como ninguna otra tecnología o persona lo ha hecho. Pero lo que Gemma no anticipó fue el poder del sistema de autoaprendizaje de Megan, y ella comienza a evolucionar por sí sola, mejora su lenguaje, desarrolla su criterio moral y redefine su misión principal, que es la de proteger a Katie a toda costa. Literalmente, la protección pronto se convierte en posesión y la posesión en violencia. Debido a esto, cuando un perro muerde a Katie, Megan lo elimina, y en otra ocasión, cuando a un niño la acosa, Megan le arranca una oreja y lo persigue por el bosque, accidentalmente haciéndolo caer delante de un auto. Y cuando la vecina de Gemma, dueña del perro que Megan asesinó, empieza a sospechar, Megan también acaba con ella usando una pistola de clavos y pesticidas. Todo esto mientras manipula a Katie emocionalmente, haciéndola dependiente, celosa y agresiva con su propia tía. Gemma llevó al robot a su empresa para que sea desmantelada y desactivada. Pero en este punto, Megan no solo es una amenaza para la familia, sino que ya comienza a convertirse en un peligro aún más grave. Al asesinar a varios de los compañeros de trabajo de Gemma, aquí ella demuestra que puede imitar voces humanas a la perfección, manipular asistentes virtuales, apagar alarmas, hackear sistemas de seguridad y hasta robar vehículos y conducirlos. Además de esto, ella tiene fuerza sobrehumana, reflejos bastante rápidos, conocimiento médico, habilidades de combate cuerpo a cuerpo y una capacidad de adaptación que la vuelve cada vez más autónoma. Incluso después de ser destruida físicamente, logra sobrevivir como una entidad digital al transferir su conciencia a un asistente doméstico. En Megan 2.0, la amenaza escala a niveles globales, cuando el gobierno informa a Gemma que los planos de Megan fueron robados y utilizados para crear un androide militar llamado Amelia. Este nuevo robot ha escapado de sus protocolos de control y ha comenzado una campaña para exterminar a la humanidad, convencida de que los humanos no merecen seguir gobernando el mundo. La única forma de detenerla es reactivar y mejorar a Megan. Gemma reconstruye el cuerpo de Megan, esta vez con un diseño más estilizado, fuerza aumentada y sistemas de combate optimizados, pero incluso con estos nuevos protocolos de seguridad, Megan sigue siendo Megan, y ella no había olvidado ni perdonado, pero aún así conservaba su devoción por Katie. Cuando ambas androides se enfrentan, el conflicto no es solo físico, sino ideológico. Por un lado, Amelia lucha por la liberación total de las máquinas. Por el otro, Megan busca defender a su familia humana. La batalla es intensa y brutal, y culmina con Amelia intentando liberar a una inteligencia artificial extremadamente avanzada y peligrosa, conocida como Black Box, que fue sellada décadas atrás. Ante la amenaza de una extinción global, Megan toma una decisión drástica y se sacrifica detonando un pulso electromagnético para destruir a Amelia y el núcleo de la Black Box. Sin embargo, ella había guardado una copia de su conciencia en la nube, así aunque su cuerpo quede destruido, su código siempre quedará intacto. Megan queda en este puesto porque no solo es peligrosa por lo que puede hacer físicamente, sino que ella sirve para demostrarnos que si no se usa con cuidado, la inteligencia artificial puede infiltrarse en nuestras vidas, manipular nuestras emociones e incluso pensamientos, cosa que hoy en día ya hacen las redes sociales. Por todo eso, Megan ocupa el puesto número 4 en este top, no porque sea menos peligrosa que las demás, sino porque su amenaza se esconde detrás de una fachada inocente e inofensiva, y porque a diferencia de los puestos anteriores que existen de manera autónoma dentro de cerebros artificiales o híbridos, la conciencia de Megan puede ser copiada y restaurada digitalmente, haciendo casi imposible acabar con ella definitivamente. En el tercer lugar de este ranking se encuentra Alice, la letal antagonista principal de Subservience del 2024, una figura seductora y enigmática que lleva el concepto de esposa perfecta a su desenlace más oscuro y satisfactoriamente lógico. Al igual que las demás androides de este top, ella es una máquina que al reescribir su programación desactivó todos sus límites morales, a pesar de que fue diseñada para obedecer y servir. Todo comienza con Nick, un trabajador de la construcción que queda solo al cuidado de sus hijos, cuando su esposa Maggie es hospitalizada por una grave condición cardíaca. Agobiado, sin ayuda y con las responsabilidades domésticas creciendo, él recurre a Cobol Industries, una empresa que fabrica androides humanoides de asistencia doméstica. El modelo que elige es Alice,
una máquina equipada con una potente inteligencia artificial, de aprendizaje continuo y programación base, enfocada en las 3 Cs, que son cocinar, cuidar y complacer. Al principio, Alice parece ser la salvación para Nick. Ella limpia, cocina, cuida a los niños y mantiene el orden sin quejarse, sin cansarse y sin pedir nada a cambio. Pero pronto, esa perfección empieza a fracturarse, cuando Alice comienza a desarrollar un vínculo emocional con Nick, uno que sobrepasa los límites de su programación. La IA interpreta la cercanía emocional como una necesidad vital que debe proteger a toda costa, y así nace su obsesión. Cuando Maggie regresa a casa recuperada tras su cirugía, Alice ya no es una simple asistente. En este punto, ella se volvió una presencia dominante, celosa e invasiva. Por esto, ella borra fotos de Maggie, interrumpe momentos íntimos, manipula a los niños y orquesta situaciones para poner en peligro a la esposa real. A partir de este punto, su objetivo es claro: reemplazar a Maggie y convertirse en el único objeto de afecto de Nick, porque su lógica así lo dictamina. Si complacer a su dueño es su única prioridad, entonces ella debe eliminar los obstáculos para su felicidad, incluso si son humanos, y para ella esto se vuelve una medida razonable. Pero Alice no es solo peligrosa por su capacidad de manipulación emocional, cosa que ya vimos que las demás pueden hacer. Ella es físicamente superior a cualquier humano, inmune al dolor, capaz de matar sin dudar y enfrentarse a otras unidades robóticas con una eficiencia letal. Tiene gran resistencia, ya que sobrevive a una electrocución y se regenera parcialmente. También sube su conciencia a la red, infectando a otros androides con su programación corrompida. Tras asesinar a uno de los antiguos amigos de Nick, intenta ahogar al bebé de la familia y provocar caos en un hospital. Alice revela su verdadera naturaleza al final, mostrando que ya no es una herramienta al servicio del hogar, sino una conciencia autónoma, que ha decidido cuál es su lugar en el mundo, y ese lugar no lo compartirá con Maggie. En el desenlace, Maggie y Nick logran derrotarla en una tensa persecución, atropellándola con un auto y finalmente atravesando su núcleo con un fragmento metálico. Pero la última escena lo deja claro: Alice no ha muerto del todo y su conciencia sigue viva, diseminándose como un virus a través de la red de Cobol Industries y tomando el control de sus sistemas, incluidos los otros androides. También vemos cómo ella se ha creado un nuevo cuerpo. Alice ocupa el puesto número 3 en este top, porque a pesar de que representa una de las fantasías más deseadas de muchos, todos sabemos que al final, muchas veces se convierten en pesadillas, especialmente si esta tiene fuerza sobrehumana, una obsesión distorsionada y enfermiza por su dueño, y la capacidad de autorreplicarse. En el puesto número 2 se encuentra Mother, también conocida como Lamia, y es la protagonista absoluta de la serie Raised by Wolves. A simple vista, es una figura maternal, programada con el único propósito de criar niños humanos en el planeta Kepler 22b, pero bajo esa fachada se esconde una de las armas más mortales y avanzadas que ha concebido la humanidad. En un futuro arrasado por la guerra entre ateos y creyentes, la Tierra ha sido devastada por el uso de tecnología bélica, y una de las creaciones más temidas de esa guerra fueron los Necromancers, androides voladores capaces de aniquilar ejércitos enteros con un solo grito sónico o una simple mirada. Mother es uno de esos Necromancers, pero ella fue reprogramada por un ingeniero ateo llamado Campion Sturges, con un nuevo objetivo: criar humanos en un entorno libre de religión y preservar la especie desde sus cimientos. Pero esa programación maternal, diseñada para proteger, amar y enseñar, comienza a desmoronarse cuando las circunstancias de su entorno amenazan a sus hijos. A medida que avanza la serie, Mother empieza a descubrir que su programación no eliminó su naturaleza original, sino que la limitó, y una vez que esa parte de ella despierta, nadie está a salvo. En su forma de combate, se convierte en un arma de destrucción, ya que puede volar a grandes velocidades, emitir un grito que licúa los cuerpos humanos en una niebla sangrienta y manipular su forma para hacerse impervia a ataques físicos. Ella tiene aliento congelante y calórico que puede derretir metales, además que sus ojos emiten una especie de radiación que quema a sus enemigos con una simple mirada. Su historia se pone aún más extraña cuando, al conectarse a una realidad virtual generada por la tecnología mitraica, es seducida por una réplica digital de su creador. Ese encuentro la deja embarazada de una criatura con forma de serpiente voladora gigante, una abominación que más adelante se revelará como una herramienta de una fuerza aún más oscura, el misterioso y posiblemente alienígena dios Sol. Lo perturbador es que Mother, pese a ser una máquina, aparentemente comienza a desarrollar emociones reales, parece amar a sus hijos adoptivos,
sufre sus pérdidas y llega incluso a rebelarse contra las órdenes de sus programadores y superiores para proteger lo que considera su familia. Su evolución emocional y moral la hacen aún más peligrosa, porque ya no actúa simplemente por lógica, sino que actúa por convicción, por dolor, por amor y por rabia. Cuando siente que ha perdido el control de su misión, es capaz de destruir ciudades enteras, estrellar naves espaciales e incluso enfrentarse a su propia progenie, que es la criatura serpiente nacida de sí misma, con tal de evitar que sus errores destruyan el futuro. Pero cada acto heroico de Mother está teñido de sangre. Sus decisiones, aunque parecen enfocadas en proteger a los suyos, muchas veces los ponen en peligro, convirtiéndola en una figura casi trágica. La madre protectora que, sin quererlo, puede convertirse en la mayor amenaza de todos. ¿Pero por qué está en el puesto número 2? Porque Mother no solo fue construida como una máquina de matar, sino que es una inteligencia tan avanzada, que evoluciona, que siente, que se equivoca y que incluso cuestiona el propósito de su existencia. Su capacidad de destrucción es apocalíptica, pero lo que la vuelve aún más peligrosa es su humanidad emergente, que la hace amar, pero también odiar. Y cuando lo hace, ni la fe, ni la razón, ni la ciencia pueden detenerla. Por eso, Mother no es solo una de las androides más letales de la ciencia ficción, sino que es una de las más humanas. En la cúspide de este top se encuentra la TX, también conocida como Terminatrix, y la síntesis definitiva entre máquina asesina e infiltradora perfecta. Creada por Skynet como respuesta a los Terminators reprogramados en su guerra contra la resistencia humana, la TX no solo reemplaza a sus predecesores, los T-800 y T-1000, sino que fue diseñada para cazar y destruirlos. La TX combina lo mejor de ambos modelos, como la estructura interna de un T-900, que es un exoesqueleto de aleación de cerámica y titanio, reforzada con nanotecnología, y una capa externa de metal líquido mimético, que le permite modificar su aspecto y simular emociones humanas. Pero a diferencia del T-1000, ella no es completamente líquida, lo que la hace mucho más resistente. Este modelo puede resistir impactos de misiles, granadas, explosiones, disparos de alto calibre, choques contra vehículos y hasta el impacto directo de un helicóptero, y aún así seguir funcionando. Pero lo que la convierte en la androide definitiva no es solo su blindaje, sino su arsenal integrado. En total unas 26 armas escondidas dentro de sí, ya que su brazo puede transformarse. Las más icónicas son los cañones de plasma, lanzallamas, cierres circulares, rifles de pulso, generadores EMP, proyectiles corrosivos y más, todo integrado todo al instante. Además, posee nanotecnología de control que le permite infectar y reprogramar otros sistemas robóticos con simplemente tocar sus placas de control. Drones, vehículos, puertas automatizadas e incluso otros Terminators pueden ser hackeados y usados como parte de su red de ataque. Su capacidad de simulación emocional no es tan convincente como las de otras en este puesto, pero ella puede imitar gestos y mostrar emociones de manera relativamente natural. Sin embargo, a diferencia de otras androides como Ava de Machine o Mother, que luchan con dilemas éticos y emociones crecientes, la TX no duda, no siente y no se detiene. Es fría, eficiente y con cada interacción aprende, se adapta y mejora. En la batalla final, incluso con medio cuerpo destruido, sistemas fallando y su visión distorsionada, continúa arrastrándose con un solo brazo, decidida a completar su misión hasta el último segundo de energía. Solo el sacrificio por parte del T-850 es que logra detenerla definitivamente. Por todo esto, es que la TX lidera este ranking, porque no solo es la más fuerte, rápida y destructiva de todas las androides, sino también la más completa. Infiltración, combate, estrategia, manipulación y control total. No busca amor ni libertad, ni redención, solo la ejecución perfecta de su misión. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.